Hola, bienvenido a otro programa de Pasando la Antorcha, un espacio en el que buscamos edificar a los líderes de nuestras iglesias locales y a la vez invertir en la formación de la próxima generación de líderes que el Señor está levantando. Acompáñame al abrir las Escrituras una vez más. El tema de nuestro episodio que hemos venido mirando ya hoy es la tercera, es el pastor y su relación con la iglesia. Estamos ahí a base de Primera de Pedro, el capítulo 5, y voy a volverlo a leer. Ya lo leímos varias veces en cada vez que hemos hecho este estudio, pero con ayuda de Dios hoy terminamos esta parte y mañana vamos a dar otro avance, otra sección. Entonces, volviendo a nuestro estudio que hemos mirado, le invito otra vez. Primera de Pedro, el capítulo 5, versículo 1 en adelante, dice así: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey, el rebaño de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Y luego versículo 5 nos recuerda que debemos de estar revestidos de humildad y sujetos los unos a los otros. Hermanos, hemos mirado y vamos a avanzar en los estudios que vienen en el programa normal de la Antorcha de la Verdad. Vamos a estar mirando las responsabilidades de la iglesia hacia el pastor. Y vamos a hablar de esa parte también, pero en esta parte ministerial queremos, hermanos, hablar sobre las responsabilidades del pastor, ya que hoy estamos hablando a personas en el ministerio, las responsabilidades del pastor hacia la iglesia. Nosotros, ¿qué compromisos tenemos según la palabra de Dios? Y hay muchos lugares que podemos ir en la Biblia, pero hemos estado estudiando aquí esto de Primera de Pedro capítulo 5. Le voy a dar un pequeño repaso de lo que ya hemos visto. Vimos la semana pasada de que el pastor deberá servir en comunión con la grey. Dijimos de que el pastor debe entender de que él es parte de la grey. Él es él debe trabajar dentro del rebaño, no por encima, no alejado de, sino ser parte de. El hermano Teo me decía que él estaba haciendo un estudio después de lo que comentamos y la importancia de estar en comunicación y en comunión con el rebaño, la congregación. Y hermanos, qué tan importante es que nosotros entendamos esa parte. Soy pastor, pero a la misma vez soy parte de este rebaño. Número 2, el pastor deberá servir en cuidado de la grey. Él debe estar cuidando. Aquí las palabras son apacentar. El luego dice cuidando de ello. Entonces, el trabajo recuerda eso que dice cuidando de ello. Esto ya lo vimos, es puro repaso. Pero viene la palabra episcopeo, que es donde salimos con la palabra obispo, uno que atiende, uno que observa, uno que está supervisando. Nuestro trabajo, hermanos, es apacentar, alimentar, cuidar, dirigir, y es estar supervisando, cuidando la congregación en el sentido bíblico, en el sentido de un pastor hacia una congregación. Debemos nosotros estar cuidando, hermanos, alimentar a las ovejas, no andarlas esquilando. Las ovejas no viven para que yo me haga gordo. Yo vivo para que las ovejas puedan engordar. Ese es el punto. Ahora, número 3, vimos que el pastor debe servir compulsivamente en la grey. Y vimos ahí donde la Biblia nos dice que debe hacerlo de voluntad, no por fuerza. Y qué tan importante, hermanos, es que entendamos que un verdadero siervo de la congregación de Dios sirve primero a Dios. Y esto le hace ser un hombre de carácter. Esto lo hace ser un hombre que no se venda, que no agarre ahora sí, que no agarre otras finanzas, que cuando se acuerdan mismo los requisitos del pastor que dice que no es ser ganancia deshonesta, sino de que sirva por razones correctas, que sirva a Dios por amor a Dios, que sirva a Dios por amor a la gente, no por las razones incorrectas. Yo creo esto, hermano. Incluso vimos en un día donde se está diciendo que el pastor no debe diezmar y el pastor no debe dar promesa de fe y el pastor no debe de involucrarse por ese lado. Yo estoy en desacuerdo. Yo creo, hermano, que el pastor debería ser uno de los primeros que da.
El pastor debería ser uno de los primeros que participa. El pastor debería ser uno de los primeros que da esa ofrenda de amor o que demuestra esa gracia de dar. Porque, hermanos, él es el líder. Él debe de demostrar que yo no estoy aquí sirviendo por lo que me dan. Yo no estoy aquí sirviendo para que ustedes sacrifiquen para que yo tenga, sino que yo sacrifico de mí para que otros tengan. Ese es el ejemplo que debe dar un pastor dentro de la Grey. Entonces debe de servir compulsivamente en la Grey. Letra D, el pastor deberá servir en carácter en la Grey. El pastor debería tener carácter. Dice que no debe ser por ganancia deshonesta, lo hemos ya visto, y debe de servir con el carácter, con la rectitud correcta que Dios demanda de él. Y esto ya lo venimos cubriendo. Ahora, hermanos, vamos a mirar los últimos 4 de estos 8 y vamos a invertir el tiempo que nos queda en estudiar estas 4. La quinta razón, entonces, porque habíamos 4, ahí va, son 8, entonces vamos a la número 5. El pastor deberá servir con corazón en la Grey. Hermanos, con corazón. Aquí se nos menciona que es con ánimo pronto con el que se debe trabajar. Estas palabras en el original en griego nos hablan de estar dispuestos. En inglés la traducción que tiene es de tener la mente dispuesta, de estar predispuesto, listo, preparado. Y recordamos que el servicio primero es a Dios y después a la Grey. Debe ser, hermanos, de corazón. Debe haber una disposición, un ánimo, un deseo intenso de servir. Qué hermoso es ver a un siervo de Dios y ver su familia, entregarlo todo por la obra de Dios. Yo ahora tengo a 2 personas muy queridas a mi vida. Tengo al hermano Jaime Longoria y tengo a la hermana Claudia, su esposo hermano Ryan, que los quiero mucho, esas 2 familias. Trabajamos juntos en Zacatecas y los he visto en los últimos 2 meses levantarse, dejar su tierra, dejar su gente, e ir a Panamá e ir a Colombia. Y la verdad, mi corazón se llena de gusto, se llena de un buen orgullo, se llena de pasión, se llena de entrega. ¿Qué me gustaría ir a trabajar con ellos y apoyarlos donde están? Pero pues bueno, estoy aquí donde Dios nos ha puesto. También nosotros somos misioneros. Pero hermano, yo amo cuando veo a un hombre, un siervo de Dios levantarse y agarrar a su esposa y agarrar a sus hijos y decir, vámonos a servir. Vamos a otro país, vamos a dejar nuestra cultura, vamos a dejar nuestro idioma, vamos a dejar nuestra comida, vamos a dejar a la abuelita ahí cerca a la vuelta, vamos a servir a Dios. Y con ese corazón se entrega y se da. Qué bonito ver un hombre que predica con pasión. Hay hombres que se paran y predican y parecen que están haciendo lo que odian hacer. Se paran y predican, y hermanos, del día de hoy, y es seco, sin pasión, sin corazón. Es una prédica que uno dijera, ¿dónde queda tu pasión, mi hermano? Lo raro es que esos pastores que predican así de secos, luego se paran y gritan y están rojos en la cara porque su equipo futbolista anotó un gol. O sea que sí nos apasionamos, pero nos apasionamos por la cacería, nos apasionamos por el deporte, nos apasionamos por el trabajo, nos apasionamos por los nietos, nos apasionamos por la motocicleta, nos apasionamos por otras cosas, mas no nos apasionamos por la obra de Dios. ¿Qué pasó? Hay algo malo en el corazón. Algo está mal por ahí cuando nosotros no nos apasionamos por servir a Dios. Hermano, apasionese por cantar. He visto, está pasando que en muchas iglesias los pastores no cantan. Y en algunos casos el pastor no debería cantar porque pues se escucha mal. Perdónenme, eso estuvo cruel. Hay algunos pastores que no tienen voz, ¿verdad? Que no tienen voz, no pueden pegar una tonada. Y a lo mejor ellos sí deberían bajarle un poco. Aunque la Biblia dice que no debemos de cantar entonados, debemos de cantar dándole la honra, la gloria a Dios y ya. Pero hermanos, a lo que voy es esto, de que hay siervos de Dios que dicen, yo no canto. Y se quedan callados toda la prédica, todos los cantos, el servicio. La mentalidad es esta, hay que proteger mi voz para cantar. Bueno, si se te está yendo la voz, lo entiendo. Pero hermano, yo tengo un problema con aquel hermano que se para delante de la congregación, ahí está la plataforma, todo el resto del mundo y el director de música le está metiendo y están dirigiendo y están cantando y están con el pulmón alabando a Dios y el pastor está. O incluso está en su oficina o está detrás del telón o detrás del muro y él ni siquiera sale hasta la hora de la prédica. Hermano, yo creo que uno de los que cantan deberían de cantar más fuertes en toda la congregación. Debería ser el pastor. Uno de los que más dan con ánimo y con gozo debería ser el pastor. Uno de los que más van al día de trabajo y está silbando y cantando y echando chiste y broma y vénganse, hermanos, es
¿Sabe en quién pienso yo cuando pienso en esto, hermanos, de ser un pastor de corazón? Pienso en el hermano Ciel Reyes. Hay muchos, hermanos, puedo pensar en muchos, pero uno de los hombres que yo conozco que es más feliz sirviendo a Dios y que cuando él está feliz, todos a su alrededor están felices con él, es el hermano Ciel Reyes. Yo todavía estos días vi que están levantando por allá en Zacatecas, creo que era en Zacatecas, no me acuerdo qué parte, pero estaban levantando un muro, unos edificios para una iglesia. Y están uniendo a los hermanos y se están yendo a apoyar a levantar iglesias. Entonces, qué bonito. El hermano quizás ni debería de estar ahí, porque el hermano de su salud está muy delicado. Debería estar en casa cuidándose. Pero el hermano ahí está entre ellos. Ahora, lo que veo, no creo que lo tienen moviendo bloques y no creo que lo tengan batiendo cemento. Ojalá y no lo están dejando hacer eso porque también él se tiene que cuidar. Pero, hermano, el hecho que él no pueda poner un bloque no lo limita a cantar, a echar broma, a poner ambiente. Hermano, sin duda alguna, la pasión del hermano está presente. Pueda lo que pueda hacer, pero ahí está. Hermano, si usted es un consiervo de esos que están medios amargados, que parece que chupa limones, que su hobby es ver qué tan triste y serio puede ser usted, o que piensa que el servir a Dios debe ser seco, debe ser en santidad y pureza, y debe ser, ahora sí, frío porque las emociones no pueden entrar. ¿Sabe qué, hermano? Creo que ha perdido un poco la imagen. Creo que ha perdido un poco el cuadro de cómo la Biblia describe a un siervo de Dios. Hermano, con ánimo pronto, tiene la idea de con corazón, con alegría, con disposición. Hermanos, seamos pastores y líderes y misioneros, seamos directores de música, seamos maestros de clases, donde cuando los niños nos ven, se les contagia la alegría. Cuando dirigimos música, la gente sonríe porque tiene que sonreír. Hermanos, tengamos esta alegría. Qué hermoso es ver un siervo de Dios entregarlo todo. Sacrificarse por cuidar la esposa de Cristo. Pagar hasta el precio máximo de su vida si es necesario por amar lo que Dios ha amado. Entonces el pastor deberá servir con corazón en la grey. Número 6, el pastor deberá servir como colaborador en la grey. El verso 3 aquí de 1 de Pedro 5 nos recuerda que los pastores deberán ser humildes y ejemplares en su conducta y cuidado del grey. Le leo el versículo 3 otra vez. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey, ejemplos de el rebaño. Entonces, otra vez, nos recuerda de que los pastores debemos ser humildes y ejemplares en la conducta y cuidado de la grey. No somos, hermanos, ojo, mi amigo consiervo, y si tú no estás de acuerdo con esta frase, pues bueno, quieres platicarlo, debatirlo con un poquito de gusto, lo haría. No me gusta pelear, pero creo que hay unas mentalidades, hermanos, que hay que corregir en la iglesia local. Y una de las cosas que el fundamentalismo y otras ideas nos han traído, hermanos, es de que el dueño de la iglesia es el pastor. Y hermano, eso no es cierto. El dueño de la iglesia es Cristo Jesús. El dueño de la iglesia es Dios. Y si es que hay un dueño humano en la iglesia, es la congregación, no el pastor. La congregación respalda al pastor, le dan el lugar al pastor, el pastor sale de la congregación o es traído y respaldado por la congregación. Pero si el pastor cae en pecado, es la congregación la que debe ponerse de pie y apoyar y defender esa iglesia local, sacar a ese líder que está mal y buscar otro líder que esté bien. Pero es la congregación la que se queda. Yo como misionero, hermano, he ido a muchas iglesias a través de los años. Hay iglesias que he ido que tienen un pastor. Llego en 4 años y tienen otro pastor. Llego en otros 4 años y tienen otro pastor. Y uno dice, wow, cada vez que vengo es un pastor diferente. Pero ¿sabes lo que no cambia en muchos casos? La congregación. Pastores vienen y van, pero la congregación se mantiene. Hermano, esto es algo que debemos de recordar. Los pastores debemos ser humildes, debemos ser ejemplos en la grey. No somos dueños, no somos señores, no somos dictadores, mucho menos de la iglesia de Cristo Jesús. Solo, hermanos, somos administradores de algo que no es de nosotros. Si usted va conmigo a Primera de Corintios, el capítulo 4, hermano. Aquí nos dice 1 Corintios capítulo 4, así pues tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Hermanos, ¿sabe lo que es el pastor? El pastor no es nada más que el perrero del pastor.
Somos el que apoya al pastor, somos el que sirve al pastor y somos un simple administrador de lo que Dios ha puesto, de lo que Dios está haciendo. Solo me toca administrar, solo me toca ayudar a velar y cuidar el rebaño que Dios tiene en la iglesia local. Como obispos, solo supervisamos algo que ha sido confiado a nuestras manos. Y debemos ser siervos a la congregación, ejemplos de todo lo que se debe hacer, dirigiendo desde la punta de la fila, sí, no arriando el rebaño desde atrás a pedradas como yo vengo de rancho, hermano. Y allá en rancho hay dos cosas muy únicas, muy interesantes. Si tienes chivos o si tienes borregos es muy diferente. El que tenga chivos se va por delante y es algo interesante, hermano. Borregos, es algo interesante que el pastor va por delante y las ovejas lo siguen. Pero si uno tiene chivas, uno tiene que tener cuidado porque tú vas allá caminando y las chivas se desbalagan, se van por otra parte. Y el que tiene chivas en muchos casos tiene que pararse atrás y estar arreando y estar apedreando a los chivos diciendo, hey, caminen, vayan, avancen. Hermano, el que es pastor sobre ovejas de Dios, el rebaño de Dios, no tiene que ir atrás arriando con pedradas y con latigazos. Tenemos que ir simplemente adelante, caminando, poniendo el ejemplo, poniendo la muestra, sirviendo a Dios y sirviendo al prójimo. Seamos más como Cristo en esto, hermanos, que fue el siervo hasta lo máximo. Que siendo igual a Dios, una cosa que se pudo haber aferrado, no se aferró a ello, sino de que Él se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Se hizo siervo, se hizo hombre, hermano. Vino a esta tierra y caminó en este mundo, pero con el fin de amar, con el fin de morir para poder rescatar al perdido. Si Jesucristo, nuestro amo, nuestro dueño, si Jesucristo, nuestro Salvador, el Dios hombre, estuvo dispuesto a lavar pies, si Jesucristo estuvo dispuesto, hermano, ponerse la toalla de esclavo, de siervo y lavar pies, si estuvo dispuesto a perdonar, si estuvo dispuesto a servir, continuamos nosotros que solo tenemos el privilegio de seguir como Cristo quiera, avanzar como Cristo quiera. Lo más interesante es que no soy colaborador con los hermanos de la iglesia, sino que la Biblia me dice que soy colaborador con Dios. Yo estoy trabajando, sí, con la iglesia local, sin duda, pero hermanos, la Biblia aquí me llama colaborador con Dios. Yo trabajo en el rebaño de Dios, con el rebaño de Dios, trabajo en la viña, el Señor, y el que es dueño de la viña es Dios. El que está trabajando en la viña es Cristo. El Espíritu Santo aquí está obrando entre la viña. Y hermano, a mí me toca colaborar, me toca ser parte de. Para que esto funcione tiene que haber humildad. Humildad que tuvo Jesucristo y humildad que tiene que haber entre nosotros. Pedro menciona en el versículo 5 esa humildad, revestidos de humildad. Hermanos, Dios no usa la soberbia, no bendice la soberbia. Hermanos, esto hay mucho más que podemos decir sobre ello, pero quisiera motivarle y animarle a que consideremos esto, que somos colaboradores de Cristo. No somos dueños de la mies. Él es el dueño. Nosotros simplemente somos colaboradores con Cristo, colaboradores con la palabra, colaboradores con otros siervos, colaboradores con el Espíritu. Nos toca trabajar con, pero no somos el dueño. No somos el que manda, no somos el capataz, no somos el patrón. Ahora, razón número 7. Cosa número 7, manera número 7 en la que el pastor debería tener una relación con la congregación. El pastor deberá servir, número 7, con constancia en la grey. El versículo 4 de aquí a 1 Pedro 5 dice así: cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Cuando Cristo aparezca, vas a recibir una corona incorruptible, dice la Escritura. Bueno, el pastor deberá servir en constancia. El versículo 4 nos dice que habrá un premio o habrá una corona para los pastores cuando el príncipe de los pastores aparezca. ¿Esto cuándo va a ser? Esto, hermanos, es la venida de Cristo Jesús. Esto me hace recordar que el pastor deberá ser fiel, hermano, hasta la venida de Cristo o hasta el fin de su vida, lo que llegue primero. Hermano, si yo me muero primero, entonces llegaré a ser fiel hasta la muerte. Si Cristo viene primero, entonces seré fiel hasta la venida de Cristo, pero la idea es ser fiel hasta su venida. Sé fiel hasta que te presentes delante de Él. Sé fiel hasta el último momento. Recuerda ya en 1 Corintios 4, lo acabamos de leer, que Dios requiere
Dios desea, Dios busca, Dios demanda que los administradores sean hallados fieles, constantes. Hermano, Dios busca fidelidad de nosotros. Aquí tengo una historia que me ha motivado a ser fiel en muchas ocasiones. Esta historia lo he comentado en algunos casos, pero ay, hermano, me motiva. Cuando yo escucho esta historia, digo, ay, Señor, dame un poco de carácter como este. En el año 167, el obispo de Esmirna, el hermano Policarpo, así se llamaba, él fue discípulo de Juan. Pero el hermano Policarpo se paraba ante el procónsul en el anfiteatro, vuelvo a empezar. El hermano Policarpo se paraba ante el procónsul en el anfiteatro esperando su ejecución. Lo iban a matar, le habían dicho que lo iban a ejecutar por ser predicador. Había sido discípulo de Juan el Amado por muchos años y era de ya casi 90 años de edad. Todo esfuerzo se había hecho para que él renunciara a su fe sin resultados. El procónsul, Quadratus, le dijo, maldice a tu Dios y te soltaré. Niega a tu Cristo. Pero en respuesta, Policarpo le dijo, 86 años le he servido y nunca me ha hecho mal. ¿Cómo puedo yo blasfemar a mi rey, a mi salvador? Tengo bestias feroces, le dijo el procónsul. Que los traigan, respondió el héroe. Yo no puedo cambiar de bien a mal. Ha sido bueno cambiar de pecado a justicia, pero no cambiaré para atrás. Te quemaré con el fuego, siguió Quadratus. Como desprecias a mis bestias, te quemaré con fuego. Policarpa le respondió, ¿me amenazas con el fuego que quema por un poco de tiempo y luego se apaga? Pero tú no conoces el fuego de juicio futuro y del castigo eterno reservado por los malvados en el lago de fuego. Pero, ¿por qué demoras? Tráeme lo que me quieras traer. Y de esta manera murió Policarpo en medio de llamas, dándole gracias a Dios por el honor de sellar su fe con su sangre. Hermano, yo no sé hasta qué momento Dios nos va a permitir llegar. Yo no sé hasta qué momento Dios nos va a permitir servir. Pero yo hice una decisión hace muchos años. Dios, quiero servirte con todo lo que soy. Si me muero, quiero ser fiel hasta la muerte. Hermano, yo no tengo fondo de jubilación y yo no tengo esperanzas ni deseos de jubilarme. Lo más probable es que por ahí me voy a morir en un accidente o me voy a morir en un ataque de corazón o algo parecido a eso. Adelante. Y hermano, no me estoy burlando de la muerte, no estoy jugando, estoy en serio. Yo creo que mientras le pueda servir a Dios. Ahora, si me pongo viejillo y mis palabras empiezan así por sí, de pronto me trabo y de pronto las palabras me salen confusas y de pronto no me entienden, ¿verdad? Porque hablo rápido o digo las cosas doble o al revés, así por sí ya me pasa. Si me pongo viejito y ya de viejito, ya mis palabras no se comprenden, ya no sirvo y estoy causando más mal que bien tras el púlpito, mira, mejor alguien dígame y me bajo y me callo. Ya no tiene caso estar causando penas y vergüenzas, ¿verdad? Tras el púlpito. No, yo entiendo eso. Yo entiendo que pero hay otras áreas en las que podría servir. Hay otras áreas en las que yo podría ser fiel. El punto es este, yo no voy a dejar de servir. Y si Dios viene por mí y me lleva, el rapto me toca mi vida, quiero ser fiel hasta ese momento. No quiero que me encuentre sentado. No quiero que me encuentre ya preocupado por mis propias finanzas o mi propia vida. Tengo 45 años, este año cumplo 46 y le ruego a Dios, Dios, dame otros 40. Ayúdame a llegar a los 46 de Policarpo, a los 86. Ayúdame, Señor, a servirte y a por muchos años más poder decir, he servido a Dios, serviré a Dios y no le paro. No le paro. Vamos para adelante. Hermano, qué hermoso es servir a Dios. Necesitamos ser siervos, pero con constancia en la grey. Número 8 en esta lista, aquí en Primera de Pedro, el pastor deberá servir con cautela en la grey. El versículo 4, hermanos, del capítulo 5 de Pedro, nos dice que el príncipe de los pastores va a venir. Y para algunos esto será para recibir. Si vemos, hermanos, allá en Hebreos 13:17, vemos que los pastores darán cuenta ante Dios. Y esto da miedo. Esto te hace pensar. Cuando Cristo venga, me va a tocar con mucho gusto y con mucho placer
y con mucha confianza pararme ante Dios y decir, Señor, aquí estoy. ¿Qué quieres? ¿Qué más quieres de mí? ¿Qué puedo dar? Y cuando ya esté delante de Él, poder decir, Señor, lo di todo. No fui perfecto, yo lo sé. Y tengo cosas por las que voy a responder, pero aquí estoy. Pero la idea es que los pastores vamos a dar cuenta. Nosotros vamos a dar cuenta. Yo no sé qué hace esto para ti, el pensar de que Cristo va a venir y vamos a dar cuenta a los que somos siervos. Pero a mí me hace pensar un poquito más y me hace tener un poquito más de cautela sobre cómo trato a las almas puestas bajo mi cargo. ¿Cómo le hablo? Hermano, hay personas en el ministerio que si uno quisiera hasta los podrías correr. Sí. Hay personas que me han maltratado en el ministerio y me podría defender. Sí. Hay personas que les podría maltratar yo y medio ahuyentarlos de la iglesia para que ya no me causen problemas. Sí. Mas, sin embargo, no lo hago. Y no lo debo de hacer. Y una de las razones es porque yo sé que ante Dios yo voy a responder por cuánta paciencia tuve, por cuánta gracia demostré, por cuánta misericordia demostré, por cuánto amor manifesté. Hermanos, yo voy a responder por ello. Yo voy a responder por cómo pastoreé. Y hermano, eso me hace tener cautela. Me hace pensar que si el príncipe de los pastores viene y vamos a dar cuenta a él y algunos recibirán corona, habrá otros que quizás en vez de corona vamos a recibir heno, madera, hojarasca, cenizas. Porque todo lo que hicimos por Dios fue por las razones equivocadas. Todo lo que hicimos por Dios fue por el orgullo. Yo voy a dar cuentas ante Dios por mi desarrollo como pastor. Lo sé. Cómo yo funciono como un obispo y como un anciano, yo sé que voy a dar cuentas por ello. Otra cita para considerar es allá otra vez, como les comentaba, Santiago 3:1, donde nos recuerda que el ser maestro trae mayor condenación. Hermanos, todos daremos cuentas ante Dios, Romanos 14:21. Todos daremos cuentas ante Dios. Eso es para cada cristiano. Pero la Biblia sí me enseña que los pastores y los líderes, los maestros, daremos una doble cuenta. Y esto da miedo. Quizás usted, joven señorita, que está contemplando servir a Dios, pero tú quieres servir a tu manera. Tú quieres servir en la carne, tú quieres servir como a ti te place. Y yo te invito, da un pasito para atrás, reconsidera, porque servir en el ministerio te trae una doble condenación. Ahora, yo no te quiero asustar. Si quieres servir a Dios, yo te invito, sírvele. Y es más, necesitamos siervos, necesitamos hombres, mujeres que digan, yo estoy dispuesto a servir a Dios y estoy dispuesto a pagar el precio máximo, yo estoy dispuesto que me juzguen doblemente, yo quiero servir, yo quiero entregar. Y si lo haces bien, mira, hay una corona que Dios tiene para ti. Adelante, mi hermano. Pero sí recuerda, como dijimos antes, el servir trae un precio. Y como estamos diciendo hoy, debe ser con cautela. Entonces, hermano, hermana, las responsabilidades del pastor a la iglesia son muchas y muchas podríamos comentar en otras secciones, en otros versos. Pero aquí de Pedro hemos aprendido 8 cosas que son responsabilidades del pastor hacia la congregación. Las repasamos rápidamente. El pastor deberá servir en comunión con la grey, en cuidado con la grey, compulsivamente en la grey, debe ser en carácter con la grey, debe de ser con corazón en la grey, debe de ser con colaboración, somos colaboradores en la grey, con constancia en la grey y número 8, con cautela en la grey. Hermanos, tengamos estas cualidades, busquemos estas cualidades para poder ser el tipo de líder dentro de la congregación que Dios quiere. Ahora, esto va de la mano con cómo puedo hacer estas cosas. Bueno, solo por la gracia de Dios, solo por la misericordia de Dios. ¿Cómo puedo llegar a ser este tipo de líder? Bueno, la gracia de Dios, la misericordia de Dios y la carácter o la personalidad, las cualidades cumplidas de 1 Timoteo 3 y Tito 1, las cualidades que Dios demanda de un pastor, con la ayuda del Señor, su amor, su espíritu, cumpliendo con su palabra. Hermano, hay muchas áreas que uno puede ir con esto, pero recuerde que si vas a servir a Dios y si tú vas a pararte a predicar el evangelio, Dios tiene cualidades para nosotros, cualidades para poder estar tras el púlpito y estando en el servicio, recuerda de que voy a tener que responder por cómo yo trato a la esposa de Cristo,
Yo voy a tener que responder por cómo trato a las personas que están sirviendo al Señor dentro de la iglesia local. Yo voy a responder por mi enseñanza, por mi prédica. Yo voy a responder por mi forma mala o buena de dirigir o encaminar o dirigir los problemas, las dificultades, las preguntas, las cuestiones, todo eso que en la iglesia local de pronto se mira y se ve. Yo voy a ser responsable por cómo manejo eso en mi vida, en mi ministerio. Y usted no va a responder por mi ministerio, ni yo voy a responder por la tuya. Cada quien responderá por lo que Dios le ha llamado a hacer. Entonces, mi hermano, mi hermana, si usted está sirviendo a Dios, piense en estas cualidades. Piense en el deber de ser este tipo de anciano, obispo o pastor. Y si usted está en una iglesia local, yo le invito, ame a su pastor, ore por su pastor, agradezca a Dios porque tienes un hombre, una familia ahí que te está sirviendo, y ora por ellos y ayúdalos para que ellos tengan el carácter suficiente y necesario para poder servir en la iglesia local. Criticarlos es fácil, apoyarlos y animarlos, eso es otra. Anímalos, edifícalos, haz ese esfuerzo. Como dice en 2 Timoteo 2:2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Amado hermano, sigamos pasando la antorcha a todo el que esté dispuesto a aprender y practicar lo que el Señor nos ha dicho. Dios les bendiga.